Tamaulipas. El maestro ocupó diversos cargos en el Instituto Nacional Electoral como vocal ejecutivo y vocal secretario, y a partir del 20 de enero de 2020 fue designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas. Bienvenido, maestro. Ahora bien, el magistrado René Osiris Sánchez Riva cuenta con estudios de maestría en docencia en educación superior y es licenciado en Derecho, ambos por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ha desempeñado diversos cargos como consejero electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, fiscal especializado en delitos electorales. En 2017 y 2020 fue designado como magistrado electoral en el Tribunal Electoral de Tamaulipas por el Senado de la República y finalmente a partir de diciembre de 2024 fue designado como magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas. Bienvenido, magistrado. Finalmente, a uno de los anfitriones, el doctor Edis Aguirre Treviño, es doctor en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y licenciado en Derecho, grados obtenidos todos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Se desempeñó, entre otros, como magistrado en el Tribunal Electoral de Tamaulipas, coordinador del Instituto de Estudios Parlamentarios del Congreso del Estado de Tamaulipas, es catedrático en esta casa de estudios y en 2022 la Universidad Autónoma de Tamaulipas le tomó protesta al doctor Edi como director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. Bienvenido, doctor. Ahora bien, les comparto la dinámica de participación de este foro. El foro se compone de 4 rondas, cada participante intervendrá en una sola ronda, con una duración de 5 minutos por intervención, a la pregunta detonadora que realice la moderadora. Al terminar la 4ª ronda, habrá un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas por parte de ustedes. Damos inicio a la ronda 1 y la pregunta es: ¿por qué es importante la participación de la ciudadanía en los procesos electorales? Le pedimos al representante del Instituto Nacional Electoral inicie su participación hasta por 5 minutos. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por estar acompañándonos en este foro informativo. Estamos en este momento en un proceso histórico, un proceso inédito, un proceso que obviamente habrá de mejorarse en futuras elecciones, en futuros eventos, un proceso además donde coincide la elección federal con la estatal, donde a nivel estado se va a hacer una renovación total del Poder Judicial. Y la pregunta de por qué es importante la participación. En los procesos electorales, el objeto de elegir es que sea la ciudadanía quien toma la determinación de quién lo gobierna, de quién legisla por él y ahora también quién va a juzgar por él. Es importante como nunca esta participación, es importante que además sea una participación auténtica, libre, informada. Tenemos micrositios, tenemos foros como este y diversas actividades buscando precisamente que la ciudadanía conozca, se informe, porque la decisión está en manos de cada uno de ustedes. El hecho de que cada quien como individuo determine, escoja quién es la persona que tiene las cualidades, la experiencia, la oportunidad de desempeñarse, así haya sido antes miembro del Poder Judicial o no, quien ustedes consideran, es el momento de que ustedes decidan. Dejar que otros decidan al no ir a participar es regalar su voto y su poder de decisión a personas que quieren decidir por todos. En este momento estamos en un proceso donde hay una polarización muy grande, eso no se niega, pero si tenemos la oportunidad de salir y decidir, hagámoslo. Tomemos en las riendas de nuestra comunidad, de nuestros poderes, a través de nuestro voto en nuestras manos. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su amable intervención y destacar la importancia que tiene la participación ciudadana en los procesos electorales. Ahora damos inicio a la 2ª ronda de participación con la pregunta: ¿qué están haciendo las autoridades electorales para promover la participación ciudadana en estas elecciones? Le pedimos al maestro Juan José Guadalupe Ramos Charre, consejero presidente del Instituto Electoral Tamaulipas, inicie su intervención. Adelante. Muchas gracias a todas y a todos, en verdad, por la oportunidad de congregarnos esta tarde. De igual manera, le agradezco encarecidamente al doctor Edi
señor director de la facultad, al señor magistrado presidente y de igual manera al doctor Sergio Iván, y también, por supuesto, a la Junta Distrital 5, la invitación para estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias por tu anfitrionía, estimado Eddie. Muchas gracias. Y al claustro docente y administrativo de esta facultad. Muchas gracias. A ver, ¿qué estamos haciendo las autoridades electorales? Yo quiero comentarles que como Instituto Electoral de Tamaulipas, reconocemos que evidentemente en 108 años de historia constitucional es la primera ocasión en que las mexicanas y los mexicanos tenemos la oportunidad, la responsabilidad, diría yo, de definir a través de nuestro voto a quienes impartan justicia, justo, ¿no? A quienes encarnen la titularidad de los órganos del Poder Judicial, tanto federal como particularmente en Tamaulipas, 147 cargos. Es un proceso inédito, es un proceso electoral nunca antes visto, que evidentemente plantea para todos, para toda la sociedad en su conjunto, para las instituciones, para el Estado mismo, desafíos y oportunidades, por supuesto. Creo también que es importante que las y los mexicanos reconozcamos que estamos frente a una ampliación del universo de derechos político-electorales justo, y que esa ampliación es producto, contrario a lo que pudiese pensarse, no a algo que se le haya arrebatado al poder propiamente, ¿sí? Si revisamos la historia de cómo se fue construyendo y perfeccionando nuestro sistema político y nuestro sistema electoral, encontraremos diversos momentos, diversos hitos en los cuales las y los ciudadanos fuimos ganando espacios justamente, ¿no? Particularmente, por ejemplo, el voto femenino, que es producto de una conquista de las mujeres y de muchos hombres también que lucharon por ello, hasta llegar a decisiones importantísimas más recientemente como la paridad en todo, justo, ¿no? Estos dos ejemplos nos hablan de que, se luchó de diversas maneras para lograr esa plenitud en ese disfrute de derechos. La reforma judicial no es producto de ello, es producto de la construcción de mayorías constitucionales, de mayorías legislativas que posibilitan estos cambios legales que amplían nuestros derechos político-electorales. Entonces, creo que por ello es importante dimensionar nuestra participación, la importancia que tiene nuestra participación y lo que está en juego el próximo domingo 1 de junio, que en lo local, como comenté, son 147 cargos. Hemos puesto a disposición de las y los ciudadanos diversas herramientas tecnológicas para que puedan, por un lado, conocer quiénes son las candidaturas que participan en el proceso electoral, quiénes son desde la perspectiva de los expedientes que se integraron por parte de los comités de evaluación. Ahí están disponibles en versión pública los documentos que entregaron y que conocieron las personas que integraron los comités para evaluar la idoneidad de las personas candidatas, el cumplimiento de los requisitos tanto constitucionales como legales. Ahí está disponible. Es más, ni siquiera en otros procesos electorales lo transparentamos a ese nivel en las candidaturas de los partidos políticos. Hoy está a disposición de la ciudadanía el expediente en su versión pública, además de la información concerniente a su trayectoria laboral, profesional, académica, su visión sobre la impartición de justicia, fundamentalmente. También se puso a disposición de la ciudadanía desde el día 1 de la etapa de campaña un simulador que va muy en consonancia con este llamado que la Autoridad Electoral Nacional está haciendo de manera masiva en los medios para conocer, para practicar, conocer candidaturas, practicar voto y ubicar casillas. Nuestro simulador justo de la votación, que nos va a permitir como electores pues asumir este cambio de paradigma. Ya no están los partidos políticos en las boletas, están ahora, como siempre han estado, las personas candidatas. Eso no es nada nuevo. Hoy uno escucha y lee a muchos analistas y comentócratas que se sorprenden de la cantidad impresionante de candidaturas. Son 352 las que fueron postuladas por los comités de evaluación,
pero en el proceso electoral local de hace un año, porque hace un año estábamos también en las vísperas de una jornada electoral, en las boletas había 2.900 personas candidatas. ¿Y cuál es la diferencia en un año? Pues que ahora no hay partidos políticos en las boletas y que ahora no vamos a ir a la casilla a marcar el emblema de un partido político, que simplifica todo, ¿sí? Porque es simple y sencillamente cruzar una opción política. Hoy no hay eso, no hay partidos políticos, no hay emblemas de partidos políticos, hay personas de carne y hueso, con sus nombres, con sus apellidos, en algunos casos con sus alias y con el número de la candidatura, justamente. Y eso evidentemente pues nos saca a las ciudadanas y ciudadanos de nuestra zona de confort, porque ahora sí tenemos que conocer a las personas candidatas, justamente, ¿sí? Antes bastaba con identificar los colores de un partido político, el emblema del partido político, el nombre del partido político, el jingle de su canción o qué sé yo. Hoy en día no hay nada de eso. Hoy en día tenemos sí o sí que conocer a las personas candidatas, el número en la boleta y evidentemente, de ser el caso, favorecerles con nuestro sufragio. Y por ello se construyó el simulador de votación, que ya tiene más de 45,000 interacciones por parte de la ciudadanía, para que se conozca la boleta. Nuestras boletas, todas sin excepción, son multivotación, en un hecho también inédito. No hay precedente de que en la boleta puedas elegir a más de una autoridad. Sí, hoy tan solo la boleta de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia de número, la boleta rosa, en lo local, aparecen el nombre de 21 personas y son 10 opciones para escoger, justamente 5 hombres y 5 mujeres. Entonces, esta herramienta del simulador permite esa parte de interacción y permite justo que la ciudadanía nos preparemos para el día de la jornada electoral. Yo los invito a quien aún no visita el simulador o el Practica tu Voto en lo federal, a que lo haga, que se dé la oportunidad de interactuar con las boletas en algo inédito, insisto, nunca antes habíamos enfrentado el dilema de abrir a través de herramientas tecnológicas a la ciudadanía las boletas, su conocimiento, su dominio, los elementos característicos, etcétera. Y por supuesto, cierro mi intervención, un esfuerzo también muy importante de acompañamiento ciudadano a través el día de la jornada electoral, cuando inicien los cómputos en los consejos del Instituto Electoral de Tamaulipas, a que se le dé el seguimiento a la farsa ya de resultados correspondientes a través del sistema cómputo 2025 TAMPS.mx, en donde estaremos de manera similar a cómo funciona el PREP, pero ahora con los resultados definitivos, publicando las actas de cada una de las casillas. En esta elección se tuvo que tomar por parte de las autoridades electorales nacionales una decisión importante que ha sido muy cuestionada, pero creo que se tiene que también en su justa dimensión valorar desde el punto de vista de la contribución que los ciudadanos hacen como funcionarios y funcionarios de casilla el día de la jornada electoral. Haber dejado en manos de ellos el escrutinio y cómputo de la votación nos hubiese expuesto en algún momento de la noche, madrugada o primeras horas del día siguiente al abandono natural de las funciones por el cansancio, así de sencillo. ¿Sí? Realizar hoy el escrutinio y cómputo de la elección judicial en una boleta multivotación con una infinidad de opciones posibles. Tan solo pensemos en la boleta de primera instancia de quienes vivimos en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Allá aparecerá el nombre de 56 personas candidatas. En la boleta de jueces y juezas de primera instancia y menores, 56 personas candidatas, y de ellos tenemos que escoger a la persona titular de 23 órganos jurisdiccionales de primera instancia y menores. Órganos, por cierto, que no nacieron con la reforma electoral o la reforma judicial, órganos que operan día a día en la justicia más cotidiana, más próxima a la ciudadanía. La invitación a visitar nuestro www.yetam.org.mx. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por su amable intervención y compartir con la ciudadanía las vías para ejercer un voto informado en estas elecciones extraordinarias. Ahora bien, la tercera ronda corresponde a la pregunta: ¿cómo pueden la ciudadanía hacer valer sus derechos político-electorales ante posibles vulneraciones y qué papel juega el tribunal en ello? Adelante, magistrado René. Muchas gracias.
Muchas gracias y sobre todo la atención a las y los presentes por el interés en la materia electoral. Primero, hacer un agradecimiento en doble efecto. En primer lugar, al Instituto Nacional Electoral por estas actividades adicionales de promoción, de participación a la ciudadanía. Saludo con mucho gusto al doctor Sergio Ruiz, a mi compañero de 1000 batallas electorales, el presidente del Instituto Electoral, Juan José Ramos, y por supuesto a nuestro anfitrión y amigo aparte, colaborador en muchas batallas también, el doctor Edis Aguirre, que por cierto, cada vez que vengo está más bonita la escuela, nuestra universidad, y aparte nos afecta ahí un disturbio ahí en el Tribunal Electoral porque se quedó inventariado con nosotros y ya no quiere regresar, nos lo queremos llevar, pero está haciendo un buen papel aquí, como siempre lo distingue a él. Agradecerte la anfitrionía, querido amigo. Y el segundo efecto es agradecer también a Mariana Valderas por la factibilidad y fluidez en la disertación de estos temas para beneficio de toda la sociedad. Creo que es importante esta actividad que realiza el Instituto Nacional Electoral y por supuesto me siento privilegiado de estar aquí acompañando a nuestros panelistas. Yo quisiera empezar por la parte, la pregunta va dirigida a las juventudes, más bien yo quisiera abrirla, como decimos los abogados, erga omnes para todos, porque el aparato electoral nacional es un sistema jurídico nacional que implica trastoca una evolución en el caso mexicano, del Estado mexicano, es una del aparato electoral. ¿Qué quiero decir? Para entender, hablo de las juventudes, pero también lo abro a toda la ciudadanía, para entender la parte electoral, yo creo que hay que pensar electoralmente. Entender el electoral, hay que pensar electoralmente. Hay que conocer el ADN de dónde proviene la materia electoral como algo sistematizado. Yo veo y celebro mucho el número de personas que estamos aquí, pero yo no sé si en una facultad de odontología, una facultad de comercio, una facultad de veterinaria, no sé si hubiera ese interés. Aquí asumo, pondero, porque también he sido catedrático de esta escuela, que se desarrolla en la currícula la materia de derecho electoral y hay ya una sistematización en el aprendizaje universitario y veo caras conocidas también en el tópico electoral. Aquí está el amigo Faustino y el compañero, la compañera, que entendemos el tópico electoral, pero no sé el contexto social actual si nos refiere a una necesidad de difusión explosiva en el sentido de que tengamos un sentimiento de pertenencia en los asuntos de nuestro país. Una cosa es, lo digo en este caso, estamos evolucionando porque se está incorporando al tipo de elección en México una elección, la del Poder Judicial, porque no estaba el Poder Judicial, estaba el Poder Ejecutivo en sus niveles federal y locales, y estaba el Poder Legislativo, pero ahora se incorpora el Poder Judicial. Estamos evolucionando. Hay críticas, por supuesto que las hay, pero también debemos de entender que esta reforma debe de traer sistemáticamente beneficios, los beneficios que por supuesto sustentó el constituyente al incorporar a este poder en la cancha democrática, en los derroteros electorales. Sin duda va a haber un análisis, va a haber una medición, y yo creo que ante esto tenemos que estar preparados como ciudadanos. ¿A dónde nos enfrentamos? Primero es el compromiso social, el compromiso de ustedes y nuestro, es que el mecanismo para la elección judicial son dos cosas. Una cosa es cómo va a funcionar el nuevo sistema judicial y que es de interés de ustedes y nuestro,
pero también el vínculo o el canal o el instrumento que somos nosotros, cómo funcionamos también hacia ese nuevo Poder Judicial. Son dos cosas que van en paralelo y nosotros, por fortuna, somos en el país 32 tribunales electorales, así como 32 OPLES, organismos públicos locales electorales, y 32 juntas también locales del INE en cada uno de los estados. Afortunadamente tenemos parámetros jurisdiccionales que nos marca, por ejemplo, en su mayoría la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, en las salas regionales, que en el caso de Tamaulipas, el caso tamaulipeco, pues nuestra circunscripción está en la Sala Regional Monterrey, para algunos conocen ya esta competencia. En el caso del Tribunal Electoral tenemos la posibilidad de tomar y de tentar los criterios federales para adecuarlos a nuestra competencia local. ¿Qué sucede? El contexto de las redes sociales para mí sería un buen conducto, una buena vía, una buena inducción a la sociedad, y la abro porque la pregunta era para los universitarios, pero también creo que es importante que nos involucremos todos y todas. Creo que las redes sociales juegan un papel que no es una crítica, pero he escuchado, dice el amigo de un amigo, que a veces hay un abuso en las redes sociales y no una educación que nos permita a los ciudadanos saber usar las redes sociales adecuadamente para informarnos. Hay muchos contextos en las redes sociales, pero respetuoso de eso, los que se vayan involucrando y tengan esa atracción, porque no tan solo es un derecho el ser mexicano, también tenemos obligaciones como ir a votar. Yo en esa participación quiero decirles que el Tribunal Electoral somos revisores cuando hay una impugnación que se deriva de actos, resoluciones u omisiones de la autoridad administrativa electoral local, y que si las partes se inconforman, está un tribunal en Tamaulipas que estamos tratando de hacerlo más visible. Visibilizar al tribunal es visibilizar a las instituciones electorales que nos acompañan también, porque la sociedad, quiero decir, muchos conocen al Tribunal Electoral, pero muchas personas no. Hay muchos tamaulipecos que pudieran no saber que tienen un tribunal electoral en Tamaulipas, pero también en otros estados pasa lo mismo, porque la materia electoral es una especialidad, como también los penalistas es otra especialidad, pero sí faltar difusión, pero también interés correlativo entre la sociedad y los intereses que la sociedad quiera o querramos tener: mejores gobiernos, mejores diputados, mejores alcaldes, mejores jueces en este caso. Creo que la conexión de conciencia social es un ingrediente que pudiéramos fortalecer en esta elección, primeramente yendo a votar y cribando los resultados, pues nos daremos cuenta en una medición no de al día siguiente, de años. Esto se mide con años. Las reformas no vienen para mañana, vienen a través y al calor de otros procesos electorales y de necesidades que se van dando. Una necesidad, entonces, concluyo, es que la sociedad debemos tener una injerencia más en nuestros temas sociales, porque a ustedes les importa el alumbrado público, a ustedes les importa mejores hospitales, les importa mejores servicios para la comunidad, pero también les debe interesar mejores jueces, les debe interesar mejores tribunales, les debe tener esa necesidad de tener un mejor Tamaulipas para el caso de nosotros, y por supuesto en correlación un mejor país, un mejor México. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, magistrado, por su amable intervención e informarnos acerca de la importancia que tiene el tribunal en legitimar los procesos electorales. Ahora bien, la última ronda corresponde a la pregunta: ¿cuál considera que es el papel de la universidad en la formación de una ciudadanía crítica y participativa
frente a los procesos electorales. Le pedimos al doctor Eddie Izaguirre Treviño, director de la facultad, inicie con su intervención. Adelante, doctor. Muchas gracias. Primero, como anfitrión, nobleza obliga agradecer la presencia a nombre de nuestro rector, Dámaso Anaya Alvarado, que las autoridades electorales estén aquí en la Facultad de Derecho y en sus últimas actividades, pues haciendo un llamado al voto y que los ciudadanos cumplan con su democracia. Y en ese sentido agradezco a Sergio Iván, también amigo de estas trincheras, porque pues mi pasado reciente profesionalmente ha sido en el Tribunal Electoral, así que pues somos viejos conocidos, igual que el maestro Juan José Guadalupe. Bienvenido siempre a su escuela, nuestro amigo René Osiris del Tribunal Electoral. Pues bueno, bienvenidos, aquí está su casa y siempre estamos prontos y abiertos a este tipo de actividades. Por eso cuando recibí el oficio de Mariana Valderas Magaña, dije pues con todo gusto, por supuesto que lo recibimos en nuestra facultad y que aquí lo vamos a atender muy bien y que nos da mucho gusto ser partícipes de este tipo de actividades. Déjenme decirles quiénes están aquí. Aquí está el encargado del vocal ejecutivo del INE en Tamaulipas, que es el doctor Sergio, que es el encargado del INE de organizar toda la elección en el estado de Tamaulipas. Está aquí Juan José Guadalupe, que es el presidente del IATAM y es el encargado de coordinar desde el IATAM todos los trabajos sobre la elección del Poder Judicial del Estado aquí. Y está don René Osiris, que es el encargado de conocer el tribunal cuando hay una falta o alguna irregularidad, ya sea durante las campañas o durante los resultados electorales. Y déjenme empezar así, una reforma constitucional que fue publicada el 15 de septiembre del año pasado, donde cambió algo trascendental para el Poder Judicial del Estado y de la Federación. Nada más y nada menos, centrémonos en esto. Los jueces, los magistrados, los ministros son de elección popular. Y vaya reforma que ha puesto a prueba la capacidad probada en la República de este país, que es la capacidad del INE y del IATAM para llevar a cabo, desde que hay república, las elecciones cada que toca que se elija los integrantes del Poder Ejecutivo o Legislativo. El proceso es, por supuesto, inédito, es atípico, no hay partidos políticos, no hay tiempo en radio y televisión. Cuando estamos en las elecciones del Poder Legislativo, Ejecutivo, estamos viendo nuestra novela favorita y de repente aparece el spot de un partido, de su presidente, de sus candidaturas, y hoy no va a ser así. Hoy no fue así. Hoy conocemos a los candidatas o candidatos al Poder Judicial por el uso de sus redes sociales o por actividades poco difundidas y con poco impacto. Y ese es el reto de las autoridades electorales. ¿Cómo en un proceso electoral que tradicionalmente venía acompañado de los partidos políticos y de la radio y la televisión para socializar que estamos en proceso electoral, hoy solo los vemos a través de las redes sociales y el esfuerzo que hacen las autoridades para decirle, ciudadanía de la República, estamos en un proceso electoral? Y otra cosa, lo decía el presidente del IATAM, hoy pues eligieron casi 2.500 puestos el proceso inmediato anterior en el estado. Sí, pero aparecían las boletas, 7 boletas, o 6, y elegíamos alcaldes o ayuntamientos, Congreso local, gobernador del estado, diputados federales, senadores de la República y presidencia de la República. Aparecían 6 boletas y hoy nos van a entregar y elegíamos a un partido político o a un candidato y ya se agotaba en la boleta. El problema de esta elección es que no se agote el voto en la selección de una opción, sino que, por ejemplo, cuando estamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay aproximadamente 60 candidaturas, tenemos que escoger 4 varones y 5 mujeres. Entonces vamos a estar haciendo ahí una especie de selección de candidaturas, aunque el ciudadano pudiera votar por una sola opción. Pero a lo que está llamando la autoridad electoral es que elijamos a todos los que están en la boleta electoral. Igual pasa en la boleta del Poder Judicial del Estado, hablando del Pleno, donde tendremos 10 opciones, pero de aproximadamente 20 candidaturas. Entonces, no se agota con que yo vaya a votar por una sola opción, sino que también puedo escoger 5 mujeres
y 5 varones, porque hoy la elección es paritaria. Entonces, se sugiere que veamos muy bien las boletas, que participemos en estos ejercicios que nos está llamando el INE, que nos está llamando el IETAM a través de sus portales para decir, yo sí conozco a este candidato, pero también conozco a este, y si elijo a uno, ese no, digamos que si elijo a un candidato del pleno hombre, también puedo elegir una mujer, y eso no es competencia entre ellos, porque el sistema es paritario, ¿verdad? Y pues los cargos a elegir, a mí me gusta la numeralia, son 881 a nivel federal y 147 a nivel local. Entonces sí tendremos boletas bastante concurridas porque, por ejemplo, en la boleta federal, en las que nos van a entregar las 6 boletas, vamos a ir a elegir aproximadamente 37 cargos. Y a nivel local vamos a elegir, si cumplimos con este compromiso de ir a elegir las candidaturas de manera completa, estaremos eligiendo aproximadamente 34 cargos, 34 opciones. Ese es el gran dilema, ese es el gran reto que tiene la autoridad electoral y que tienen pues, quienes han participado de candidatos, ¿verdad? Pero esto yo no escucho que nos lo comenten ni los candidatos de que, oye, el candidato va y dice, elígeme a mí, ¿verdad? Yo soy este número, ¿verdad? Porque no le va a decir yo número y ya se va a creer que estoy patrocinando a alguien. Entonces, sí es complejo y luego en la boleta se tiene que poner por qué opción estamos votando con número. Y ese número se tiene que poner completo, si no estamos ya ante alguna cierta anomalía que seguramente la autoridad electoral va a saber interpretar de muy buena fe, porque el ciudadano lo hace de buena fe, ir a votar y a ver cuál es el verdadero interés. Sí es un gran compromiso, porque no vamos y elegimos a un solo juez, a un solo magistrado, a un solo ministro, sino que estamos eligiendo entre nivel federal y local 71 opciones y nos dan 10 boletas, 6 a nivel federal y 4 a nivel local. Despídanse ustedes el próximo domingo de una media hora de su tiempo recreativo para elegir bien. ¿Qué se sugiere y por qué el esfuerzo de la autoridad electoral? Es vayan y entren a la página, vean el ejercicio, lleven de alguna manera ya dispuesto por quién van a seleccionar, para efecto de que con mi responsabilidad como ciudadano pueda agilizar también que el que está atrás de mí en la fila también lo haga de manera rápida para que sea una elección concurrida, que es un gran reto. Vamos por un porcentaje que sea legitimador de una reforma constitucional y de la integración. Y lo decía yo en la última intervención de la semana pasada, que dice la Constitución, artículo 39, que el pueblo tiene la soberanía. Y luego dice el 41, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Y yo les decía, pues teníamos nada más 2/3 partes de esa ciudadanía, porque elegíamos poder legislativo, 33.3, poder ejecutivo, otro 33.3, y ahora la Constitución nos da la oportunidad de elegir a los integrantes del Poder Judicial, la otra soberanía que no era de elección popular, y completamos el 100% de la soberanía. Tenemos que salir a votar, tenemos que hacer ciudadanía responsable y tenemos que estar el domingo acudiendo a las casillas. Entiendo que habrá aproximadamente 100 casillas aquí en Ciudad Victoria y estar eligiendo a las personas que están en las boletas electorales. Ojo, estando ahí hay que leer las opciones, que ya les decía que son bastantitas. Estando allí hay que elegir, hay que doblar la boleta, hay que separar las boletas, no voy a juntar yo como las de una elección con otra, ¿verdad? Aunque la autoridad hará su propia tarea, y después hay que depositar la boleta en la urna. Este proceso no es un proceso que hagamos como lo hacíamos en las elecciones que veníamos acostumbrados a participar, de diputados, de senadores o de presidencia de la República. Hacemos, por supuesto, en la pregunta que nos hacen de cuál considera que es el papel de la universidad en la formación de una ciudadanía crítica y participativa frente al proceso electoral, citaría yo una frase de Platón. Platón existió hace 2400 años, así que no habrá quien me reclame si lo estoy citando de manera correcta en el contexto del foro, no, pero él decía, el problema de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres.
vayan a votar y elijan las mejores opciones que están en esa boleta. Porque mañana que tengan un problema en una cuestión civil, mercantil, penal, donde está en juego su libertad, donde está en juego su patrimonio, donde está en juego una relación de patria potestad, ustedes le puedan ir a decir al juez de frente: yo participé en la elección y yo participé creyendo y en la convicción de que ese juez me iba a estar dando la cara cuando viniera yo a la audiencia, y que ese juez, como tienen capacidad de reelección, no tienen ahora la reelección, pues que ese juez va a ser más sensible, más humanista, más apegado a la ley y más apegado a la Constitución. No me queda más que darle las gracias, no una vez, sino gracias, gracias, gracias por cada uno, por institución, por estar aquí haciéndonos partícipes de este tipo de actividades, y por supuesto nosotros siempre nos sumaremos como Facultad de Derecho a un llamado que de las autoridades electorales para ir a votar. ¿Por qué es importante la participación de los jóvenes? Porque nosotros no solamente formamos profesionistas, formamos ciudadanía. Aquí nos llega un joven de 17, 18 años y termina no siendo solamente un profesionista, sino que tiene que ser ese profesionista responsable de que afuera hay instituciones en las cuales va a ir a participar, ya sea eligiendo o ya sea estando al frente, porque política significa la actividad más noble que puede ejercer humano, que puede ejercer el ser humano, que es servir a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por destacar la importancia que tiene la universidad, la participación ciudadana y hacer un llamado al voto. En este momento se apertura un espacio de 10 minutos para preguntas por parte del público. Quienes tengan alguna pregunta que realizarle a los ponentes puede levantar la mano. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos los ponentes y gracias por su charla informativa. Y mi pregunta va dirigida para el doctor Sergio Iván. Retomando la cuestión de que efectivamente esta elección judicial es un proceso inédito, histórico, por primera vez en México, ¿qué es lo que ustedes esperan en cuanto a la interés, participación e impacto de la ciudad de Tamaulipeca? Sí, gracias. Es un proceso diferente, nuevo. Mucha gente no está acostumbrada a participar en general. Tenemos un déficit de participación ciudadana en los diferentes procesos. Y hacer un proceso además de una autoridad a la que, como en otros foros ha comentado mi buen amigo Juan José Ramos Charre, solo vamos a ver cuando tenemos problemas, no la queremos ni ver. Pues igual y a mucha gente como que no le va a llamar tanto la atención. Sin embargo, acá hay que verlo de otra manera. Ya no hay que verlo como me gusta o no me gusta. Los candidatos a jueces, a magistrados, a ministros son quienes habrán de impartir justicia, administrar la justicia, interpretar las leyes. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es también nosotros involucrarnos. Esta elección, una de las grandes diferencias es que implica una mayor involucramiento, una mayor participación de la ciudadanía. La ciudadanía se tiene que apropiar de la elección porque las reglas que se impusieron desde la ley fueron muy acotadas respecto a la exposición mediática de las candidaturas. Entonces, aquí cada ciudadano, cada ciudadana en ejercicio propio de su ciudadanía tiene que informarse, tiene que decidir, tiene que participar. ¿Qué esperamos? Esperamos una participación regular. Sin embargo, esperamos que esto sea el parteaguas y que sea el comienzo de una mejor ciudadanía, de un mejor ejercicio ciudadano, porque esto llegó para quedarse y esto vamos a volver a elegir jueces y magistrados en el 2027 en lo federal, no en lo estatal, porque ahorita se fue por todo, pero posteriormente sí va a haber otra renovación y entonces tenemos que aprender a escoger, a elegir y a votar por quienes queremos que administren nuestras leyes, quienes las emitan y quienes las ejecuten. Gracias.
Bueno, ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Mi pregunta es para el maestro Juan José Ramos. Tomando en consideración que vamos a tener que tomar 71 decisiones, 37 a nivel federal y 34 a nivel local, mi pregunta es, ¿qué garantías ofrecen ustedes como autoridades electorales para que el voto sea libre y confiable, y por qué son importantes en una democracia? Gracias. Gracias, muy amable, interesante planteamiento. Fíjense que ahorita que estaba escuchando al doctor Sergio, pensaba justo en que estamos organizando la elección soñada. Fíjense, la elección soñada, ¿eh? En distintos momentos de la vida democrática incipiente, si se quiere, de nuestra república, he escuchado voces críticas respecto del financiamiento público. Hoy no hay financiamiento público para las personas candidatas. También se ha dicho que estamos hasta aquí de la spotización. Hoy no hay spots de las personas candidatas en los medios de comunicación a través de los tiempos que le corresponden al Estado en radio y televisión. Y también, en algún momento, se dijo que las candidaturas independientes colmaban una suerte de hartazgo de un sector de la sociedad porque no encontraban en los partidos políticos las opciones para canalizar la posibilidad de acceder a un cargo de elección popular. Hoy no hay en las boletas ni partidos políticos ni candidaturas independientes, justamente. Por eso creo que estamos organizando el proceso electoral soñado. Soñado por muchas personas, en distintos momentos. No financiamiento público, no spots para las candidaturas y también no partidos políticos en las boletas. Vamos viendo, porque es muy pronto para evaluar, por supuesto, este ejercicio, si la combinación de estos elementos que en algún momento fueron críticas, reclamos, exigencias, son sanos para la vida democrática, justo. El mundo de las elecciones, al menos en nuestro país, y de eso hay muchísimas obras, inclusive el maestro Osiris tiene un libro sobre eso, sobre las instituciones, la evolución de las instituciones electorales. Es eso, es de un constante y continuo e inacabado desarrollo, justamente, ¿sí? Muy seguramente vendrán las reformas necesarias que nos permitan transformar, que nos permitan cambiar, que nos permitan modificar la manera en que hoy se organiza la elección judicial, justamente, ¿sí? El planteamiento que usted hace es por demás interesante, ¿sí? Pero más que confiar en quienes encarnamos las autoridades electorales aquí presentes, Instituto Nacional Electoral, Tribunal Electoral del Estado, Instituto Electoral de Tamaulipas, creo que es muy importante que valoremos que en primera instancia en quien tenemos que confiar es en un poco más de 26,000 personas que el día de la jornada electoral serán funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla. Nuestro reconocimiento institucional a su compromiso, a su dedicación, no de ahorita, prácticamente de febrero a la fecha, quienes se han mantenido en ese sí soñado por los capacitadores y las capacitadoras para participar. En verdad, muchas gracias. Han vivido prácticamente casi ya 4 meses de un proceso interesante de capacitación, de prácticas, de simulacros de la jornada electoral, y de entrada ellos serán quienes harán posible el próximo domingo, 1 de junio, que haya elecciones. Y eso ha sido la constante de al menos 13 procesos electorales que ha organizado el Instituto Electoral de Tamaulipas en 30 años de historia. Se vive la ciudadanización de los procesos electorales.
Hoy las y los ciudadanos no están al margen del proceso electoral. Son el motor de la organización del proceso electoral. Si el domingo 1 de junio vamos a poder sufragar, se debe reconocer que es gracias a ese literal ejército ciudadano que se apresta a recibir el voto de nosotros, los vecinos, los amigos, los familiares. Ellos son, en primer lugar, quienes, de manera libre, de manera voluntaria, sin más pretensión, porque no son empleados de la institución, porque no perciben un sueldo, porque no se les ha dado literalmente más que las gracias y las gracias en estos prácticamente ya 4 meses de trabajo con ellos, los que hacen posible que en nuestro país se lleven a cabo las elecciones. De entrada, confiemos en nuestros vecinos, confiemos en nuestros amigos, confiemos en nuestros familiares como las personas que habrán de recibir la voluntad ciudadana justamente. Hoy nos corresponde a las autoridades electorales, como lo comenté en mi primera intervención, ante lo complejo de un escrutinio en la mesa directiva de casilla, procesarlo en otra manifestación de la ciudadanía en los procesos electorales a través del desempeño de las y los consejeros electorales, tanto distritales como municipales, que son personas, muchos de ellos, que ya participaron como consejeras y consejeros en otros procesos electorales, que se han sometido a la verificación del cumplimiento de los requisitos que establece la Constitución y la ley, y que también son personas, por cierto, vecinas de esos municipios, de esos distritos, donde diariamente desempeñan sus actividades cotidianas y donde seguramente van a seguir viviendo ahí después de la jornada electoral justo, ¿no? Que tienen un compromiso democrático, que han coadyuvado con la institución en la buena marcha de 13 procesos electorales, y además aquí está el magistrado presidente, que además fue consejero electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, el maestro Cires, el señor director, que fue también magistrado electoral en nuestro estado. No hay un solo proceso electoral, 13 de tantísimas elecciones que hemos organizado, en donde se haya anulado una elección y la causa de esa nulidad sea el que la autoridad electoral defraudó la confianza de la ciudadanía, manipulando o alterando la voluntad ciudadana. La responsabilidad que como árbitro de la elección tenemos frente al electorado es garantizarles que los resultados sean solo producto de la voluntad popular. Y a eso nos hemos sometido en 30 años de historia electoral, y esa es pues lo que nos respalda justamente. Sobre todo, insisto, el acompañamiento de la ciudadanía. Hay que salir a votar, hay que salir a votar, hay que salir a votar, porque saliendo a votar, pues echamos por tierra muchas cuestiones. El fantasma del abstencionismo o la realidad del abstencionismo, el fantasma también, en algunos casos, lamentablemente así sucede, de la compra y la coacción del voto justo, en la medida en que la ciudadanía libre, la ciudadanía que atesora el valor de su sufragio, toma por asalto las urnas y vota, pues echamos por tierra todo eso, así de sencillo. Además, dotamos, por supuesto, de legitimidad, ahora de origen, si lamentablemente por el desempeño de algunas personas juzgadoras su ejercicio estaba cuestionado justo, digamos una legitimidad de ejercicio, pues ahora tenemos la responsabilidad de coadyuvar a la construcción de una legitimidad de origen justo, ¿no? Que es la que va a emerger el próximo 1 de junio de las urnas. Pero en verdad, la elección es producto, insisto, de literal la ciudadanía, el movimiento. La ciudadanía que hace posible que en este país venturosamente se sigan llevando elecciones como el método, tal vez no el mejor, el único que disponemos para poder garantizar la transferencia pacífica del poder público. Hasta ahí mi intervención. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta más. Adelante.
Bien, pues primero agradecer la oportunidad. Es importante esto de fortalecer nuestros conocimientos y sobre todo en un proceso inédito. En este sentido, yo quisiera hacer la pregunta de cuáles han sido hasta el momento los principales aprendizajes institucionales de este proceso electoral que podrían fortalecer futuras elecciones en México. Es decir, cómo este proceso podría ayudarnos en procesos electorales. Normalmente, cada proceso electoral nos trae esto, ¿no? Sé que es temprano, pero bueno, lo inédito del proceso pues puede dar algo de información. Gracias. Desde la vertiente de la autoridad administrativa electoral, a ver, yo creo que es importante, bien lo refiere usted, es hablar de una evaluación de la reforma judicial que posibilita el voto popular, evidentemente sería una irresponsabilidad justamente, ¿no? Creo que sabia virtud la de conocer el tiempo justo, ¿no? En este momento es el tiempo de la ciudadanía, el tiempo de los ciudadanos, ¿no? El tiempo de que aquilatemos la importancia de nuestra participación. Vendrá muy seguramente este ejercicio de evaluación. Creo que al menos durante la jornada electoral hubiese sido, el eterno hubiese justo, deseable mecanismos electrónicos para la emisión del sufragio justamente, ¿sí? Creo que si tuviésemos un sistema electoral donde el uso masivo y además confiable de la urna electrónica o de los sistemas de votación en línea, que los tenemos, por cierto, no estoy hablando de situaciones que no se den en el contexto de los procesos electorales, los hay. En el 2022 tuvimos 50 casillas en Tamaulipas, la elección a la gubernatura con urna electrónica, y los procesamientos de resultados fueron instantáneos prácticamente. En 2022 tuvimos el voto de las tamaulipecas y tamaulipecos en el extranjero por primera ocasión en la historia, y una modalidad fue el voto en línea justo, el voto a través del internet, ¿sí? Y por cierto, vaya, como suele suceder después de cada elección, viene la intensidad del postproceso, la intensidad de la contienda en los tribunales, y no se cuestionó. Jurisdiccionalmente no fue materia de pronunciamiento ni el que se haya votado a través de urnas electrónicas, ni tampoco a través del sistema de votación en línea, lo cual, por cierto, creo que es bueno. Es decir, ya hay precedentes de que son mecanismos válidos, que funcionan, que generan confianza, y que creo que hubiesen sido, insisto, deseables contar con ellos en este momento. En este momento en donde, como bien comenta nuestra amiga, pues tenemos por lo menos que analizar una muy buena cantidad de perfiles de personas y además pues multivotación justo, ¿no? Al menos en lo local, 40, caso Victoria, 4 boletas, 40 elecciones, hay que elegir a 40 personas solo. Quienes vivimos en Victoria, estamos empadronados en Victoria, en lo local el próximo 1 de junio, justo, 40. Una votación electrónica, en urna electrónica, genera, por supuesto, resultados en lo inmediato, así de sencillo, con la más alta precisión y además con la más alta confiabilidad. Creo que de bote pronto, atendiendo el planteamiento, insisto, es una reflexión que ayudaría mucho en momentos cruciales, la de los resultados de la elección justamente. Entiendo perfectamente que se cuestiona la autoridad electoral porque el 1 de junio, cosa rara, no saldremos a decir quién va adelantando las preferencias en base a las actas, no en base a sondeos de opinión y encuestas, sino a las actas justo. Porque así trabajamos las autoridades electorales, porque así se construye un PRE, porque así se construye un conteo rápido, sabiendo que la noche de la jornada electoral México no duerme, México no puede descansar ni se puede ir a dormir sin saber en otras elecciones quién va aventajando en la presidencia, quién va aventajando en la gubernatura. Esos estándares son los que nos han permitido posicionar el actuar de la autoridad electoral justo, y hoy hay una imposibilidad material. No es un tema de presupuestos, no es un tema de recursos, es un tema de que no contaremos en la casilla con acta de escrutinio y cómputo como tal, ¿sí? Con resultados a nivel de candidatura o candidatura por
el hecho, insisto, de que se prolongaría demasiadas horas el escrutinio en las casillas. Creo que esa parte también es importante, llevárnosla como reflexión, ¿sí? Y por supuesto, en su oportunidad, sumarnos todas y todos a perfeccionar nuestro sistema electoral. Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Así es como termina el foro informativo La importancia de las autoridades electorales en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial 2024-2025. Gracias al doctor Eddy y a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por abrir este espacio para la realización de este foro, a cada una de las personas participantes, a las y los asistentes en este evento y a quienes hayan seguido la transmisión. Que tengan muy buenas tardes.